En Medellín a esta hora se registran 25 grados, cielo parcialmente nublado, fenómeno bruma. Para las horas de la tarde se espera una temperatura máxima de 27 grados centígrados. El IDEAM pronostica para Río Negro y Medellín en la tarde lluvias de carácter aislado y en la noche lluvias que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas. Informaron que los aeropuertos de Medellín y Río Negro operan normalmente. El año pasado, cerca de 400.000 colombianos tuvieron que huir de sus casas y parcelas por culpa de la violencia, como ya lo habían hecho casi 3 millones por la misma razón desde hace medio siglo. Estos desplazados fueron el embrión de otro país al garete, casi tan populoso como Bogotá, y quizá más grande que Medellín, que deambula sin rumbo dentro de su propio ámbito en busca de un lugar donde sobrevivir sin más riqueza material que la ropa que llevan puesta. De Toledo a Caicedo, de Caicedo a Andes, de Andes a San Pedro, de San Pedro para Ituango. Después para Yarumal, para muchas partes. En cuanto a la problemática de desplazamiento, te cuento que esto es complejo y esto es de raíz. Es un problema de raíz del cual nosotros como campesinos somos el escudo de X o Y personajes. Para hablar como campesino desplazado en Colombia, yo creo que los derechos de nosotros todos están violados. Nos dieron la finca de agregados por un año. Por un año hicimos un trato con el dueño de la finca y nosotros vivíamos, por ejemplo, nosotros sembrábamos lo que era el frisol, el maíz y algo así, y si sacábamos dos cargas, partíamos la mitad, cada quien su mitad, y le damos la mitad al dueño y nosotros nos quedamos con la otra mitad y la vendíamos. Y nosotros vivíamos de la leche que daba el ganado. Cuando yo me vine para acá, mi esposo lo mataron teniendo yo un mes de embarazo de la niña pequeña. Nosotros vivíamos para muy bueno, en la tierra no le falta nada. Mi primer desplazamiento fue en 1998, cuando el ejército bombardeó una zona que fue la vereda San Miguel, Cocalito, y otras que no recuerdo en este momento. Allí hubo un desplazamiento masivo más o menos de unas 6 veredas, las cuales fuimos a parar a San Luis. 15 días después muchas personas se desplazaron a la ciudad de Medellín, otros no quisimos retornar debido a la presión que existía dentro del terreno y al bombardeo que los helicópteros y los aviones del gobierno tenían en aquel momento. Los desplazados son los que han recorrido a través de las cordilleras, de las 3 cordilleras, que han llegado a los llanos, que han llegado a las selvas, que han construido el país en las fronteras y que hoy, lamentablemente, siguen por generaciones. Casi hay una tercera generación de desplazados en Colombia. Uno encuentra de pronto en este fenómeno no solamente el abuelo, sino el hijo, los nietos y los bisnietos. Pueblos de desplazados, sobre todo porque la historia de la violencia en Colombia ha hecho que este país, estos asentamientos, esa visión terrible de una ciudad poblada por gente que viene huyendo, que no ha hecho sino huir durante 50 años, esto no es un problema
de la maldición de Dios o un problema de maldiciones religiosas. Esto tiene que ver con la historia de la clase política colombiana, que es la que ha construido este país que hoy tenemos y que hoy padecemos y que vivimos dramáticamente. Yo salí de mi casa hace 6 años, en el 68. Yo salí allá, yo tenía pues finca con ganado, con muchos marranos, muchas gallinas, y en ese entonces un día cualquiera llegaron los grupos armados a mi casa, mataron a mi papá, quemaron mi casa con todo lo que yo tenía. Me tocó salir ahí con mi mamá, estuvimos en el monte un mes, sin saber qué hacer, ni sin saber qué iban a hacer con nosotros. Y de ahí nos entregaron a la Cruz Roja, la Cruz Roja nos trajo acá a Medellín, nos entregaron a un familiar de mi papá. Sí, es muy diferente, porque, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, yo allá lo tenía todo, la comida, todo, la ropa, todo. Y ya aquí en la ciudad es muy diferente, por lo que uno acá tiene que comprar todo, de la sal hasta el agua, tiene que pagar servicios, tiene que ya que la ropa, todo. Y si uno no tiene plata para comprar, no tiene trabajo, no sufre mucho. Porque es que yo vivo de un trabajito que tengo cada 15 días. Cada 15 días tengo un día de trabajo. Con eso compro la panelita y lo que es el arrocito y eso, y el jaboncito. De resto yo me dedico a los recorridos todo el día, de las 6 de la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde que llego a la casa. Cuando yo llegué a Medellín, yo traté como de sobrevivir por medio de las ventas callejeras. Era una persona que yo no sentía nada, para mí era lo mismo, yo quería progresar, luchar, vivir, como por decir algo, pensar en mi prosperidad. Pero entonces ahí comienza el martirio más berraco, hermano. Resulta que ya comienza el Estado, o es una cosa que ellos manejan desde hace mucho tiempo, simplemente que uno acaba de llegar a conocer la forma como el Estado ataca a las personas pobres, a las personas que no tienen empleo, a las personas que quieren sobrevivir de las calles, a las personas que más que ver las calles bonitas es un sustento para ellos y sus familias. Hágase para allá, usted no se puede hacer ahí, usted no puede estar acá, y uno comienza a preguntarse, ¿pero por qué, hombre? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Y uno comienza también a mirar de que las puertas por todos los lados se le cierran a uno para que le den empleo. No se consigue un empleo por ninguna parte. Hay que ver un obrero volver a casa, sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo, o trabajando en pagos de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Porque uno olvida que uno sale por ahí, porque nosotros salimos por ahí, lo que es a Manrique, por ahí salimos a pedir la comida y hay mucha gente que nos tiran las cosas tiradas o nos mandan a trabajar, vaya a trabajar, que ustedes están muy jóvenes o algo así. Le dicen a uno, hay gente repelente, uno les dan, otros no les dan a uno nada. La misma gente no piensa lo mismo. Por ejemplo, hay una gente que llega y reciben a uno bien por uno ser desplazado y por venir de la montaña y con pocos peladitos por ahí a sufrir. Y hay otros que no, que tratan a uno mal, que porque uno que viene que es un subversivo, que algo así, uno no es eso. Porque uno que vino de la montaña antes corriéndole a la violencia. Y el factor de violencia puede ser cualquiera, puede ser el mismo Estado, puede ser los paramilitares, pueden ser los guerrilleros, o todos juntos incluso, los que provocan estampidas de población que no retornan a sus hogares y entonces terminan siendo lo que denominamos desplazados al interior del país. Pero en el fondo hay una lógica más profunda y es que ha habido todo un proceso, por lo menos que ya lleva 15 años continuos, de concentración de la propiedad de la tierra. O sea, ha sido un proceso planificado,
hecho para hacer y cumplir ese objetivo, no ha sido simplemente la espontaneidad misma de la violencia de la guerra que provoca el miedo y la huida, sino que ha habido todo un proceso planificado para asustar determinadas poblaciones en determinadas áreas y al asustarlas sacarlas del área y otros entran a quedarse con los terrenos en esa área, sea porque allí habían recursos naturales como oro o petróleo, sea porque por allí iban a pasar grandes obras públicas que producían una valorización del terreno, sea porque allí se iba a construir un puerto, o iba a pasar una carretera, etc. Digamos, es una actividad planificada de destrucción de la población y de éxodo provocado de la población con un fin económico específico. Pero una fila, pero alguien tiene que quedarse aquí, trabajando para sacar este lugar adelante. ¿O qué cree? ¿Que el dinero sale de la nada? Pues no, yo sé que no. Pero ¿qué pasa? Unas vacaciones. Díganle pues no. Fue lo que te faltaba, que me amenazara. Tómalo como se te dé la gana. Es que la gente rica le tiene como odio a las pobres, como si nosotros fuéramos animales para los ricos. Como los ricos quieren tener como todo y los pobres que estén hasta recordados como en cualquier parte. Yo fui desplazado de la brisa Chocó. Los desplazados no somos sino unos estorbos, pero hay que reconocer que esos estorbos no es porque lo queramos, sino porque obligatoriamente tenemos que hacerlo. Hombre, que no podemos trabajar las tierras, no podemos. Me vine directamente por la violencia, porque en realidad un hijo mío lo avaliaron por allá. Resulta que salió para su trabajito, a trabajar por allá, ¿cierto? Y en la regresada estaba peleando la guerrilla y los paramilitares, entonces lo pasaron con una bala de la plaza que hacían. La vereda donde nosotros vivíamos la tildaban que era una vereda pues súper mala. Y en esa vereda no se veía robo. No se veían la gente matando a otro. Allá sí hacían festivales. Nosotros mismos organizábamos los festivales y el que se emborrachaba mucho iba a poner problemas, nosotros mismos lo amarrábamos. Y ahí le damos el beso amarrado. Ahora, ¿qué nos pasó? La policía entraba a bañarse, se bañaba bien tranquilo, dejaba las armas por allá y nunca le llegó a pasar nada. Cuando menos pensamos llegaron los señores de autodefensa pagando plata para que tildara el que le dijera hombre Julián el guerrillero. Resulta que de eso se pegó mucha gente. Hombre, me pagan, pues voy a decirle a Julián, llega y miran a otro, vea, esto es tal cosa. Por ese hecho perdí yo 2 hijos. Perdí todo lo que tenía en Urabá. O sea que yo vengo siendo desplazado en doble ya. Porque yo fui desplazado de Urabá, perdí todo lo que tenía. Aquí ya había luchado 4 años de estar ahí, iba para 5 años. También perdí lo que tenía ahí, ahora estamos en un albergue. Sí. Eso comenzó primero una media chispa, un medio humito ahí, y después ya se dio la candela y ya comenzó a expandirse para la valle, para la parte de atrás. Me pongo yo, taponado por la parte de abajo de la candela, taponado por la parte de arriba de la candela. Prácticamente, imagínate vos una llave de candela y ¿qué podían hacer esos niños? Correr. Ellos corrían, otros lloraban, otros... Lo digo pues, esto fue como se dice, fue un desastre y un desastre fue lo que se vio. Y tratar de sacar los enseres que más pudieron sacar todos. Una hora después del incendio. Una hora después.
Y despacharon una máquina sin agua. Y llegó la primera sin agua. La primera máquina llegó sin agua. Esperando a tanquear y a dónde pues. Yo me puse muy confundido, ¿cierto? Porque pensando en la familia que estaba ahí, pues que los mayores de edad no nos encontrábamos, yo salí a ver la vida de ese que se me había quedado por ahí, ¿cierto? Entonces al mucho ratico lo encontré más adelante. ¿Y qué hubo, mijo? ¿Qué? No, papá, todo bien, está bien, únicamente me chambusqué por aquí la espalda. En realidad es mucha tristeza, queda sin casita, pero lo que se quemó, se quemó. Y de parte del gobierno nosotros no hemos tenido apoyo. Al contrario, miremos la parte de vivienda. La parte de vivienda del desplazado, esto se les convirtió en una papa caliente. Una casita de barro y el techo era de plástico. Y cuando llovía me tocaba poner puras vasijas en el piso porque era que llovía más adentro que afuera. Y el desplazado sucesivamente lo tienen de oficina en oficina, venga dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de 2 meses. Y este personaje se cansa. Primero, no tiene apoyo. Segundo, no tiene un pasaje. Tercero, el hambre lo acecha. Entonces este personaje ya no tiene, digamos, fuerzas para seguir luchando y tocando puertas. Entonces uno dice, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde está realmente la conciencia de los estados con la población? En ninguna parte. El pueblo es aquel que tiene plata y que tiene con qué defenderse. La arremetida más cruel y más inhumana que yo he conocido en mi vida ha sido las personas que han recuperado tierras para trabajar por su propio sustento. Porque sí es verdad que han habido muchas arremetidas, sí. Pero vaya usted a Barranca, ¿a quién han sido los que más han represado? ¿A quiénes han reprimido, perdón la palabra? ¿A quiénes son los que más han atropellado? ¿A quiénes son los que más se han llevado por delante? A los que tenían las tierras incorporadas por recuperación. Vaya usted al nororiente, a cualquier finca del nororiente que haya sido recuperada. ¿A dónde fue la represión? ¿Dónde fue la matanza más grande? Allá. Vaya usted al suroeste, la misma cosa, todas las tierras del suroeste que eran incorporadas y que fueron recuperadas en este momento hacen parte los paramilitares de ellas. ¿Por qué? Porque eran fincas de terratenientes que no las necesitaban, pero que las necesitan ahí para cargar las tropas, no para que los campesinos la trabajen. Ellos creen que con eso se va a enriquecer el ser humano, con eso no se enriquece. Es una sustentación de alimentación que tienen las personas y es un derecho que tenemos nosotros como pobres de tener un pedazo de tierra, porque es que la tierra no es de nadie, la tierra fue creada para que la gente se alimentara de ella. Por los lunes a San Blas y a Manrique aquí abajo. Los martes vamos a Moravia. Los viernes vamos por todo el centro, recorremos todo el centro, hasta San Diego, para poder por la tarde traer con qué comprarle alguna cosa a los niños en la casa. Sí, ya que recorrido. Para comerse en un pan tienen que salir a pedirlo, señora. ¿De qué vamos a ir nosotros? Yo no me puedo mover. Es una crisis prolongada que es motivada en primer lugar por una política económica completamente antiagraria que se está desarrollando de acuerdo con el modelo neoliberal. Esta política ha ocasionado un retroceso de la agricultura colombiana hasta el punto de que hoy en día se siembra 800.000 hectáreas menos que hace 12 años y hoy importamos 5 veces más alimentos que en esa época. Es decir, que el campo colombiano ha sufrido una competencia inequitativa por una libertad de importaciones
que no ha tenido en cuenta que Estados Unidos da altos subsidios a sus productos agropecuarios, igual la Unión Europea, y que por otra parte hay países donde no se respeta ni los derechos laborales ni los derechos de tierras de las comunidades nativas, y esto es aprovechado por las transnacionales para vender productos a precios inferiores a los que se pueden producir en Colombia en una forma inequitativa lograda mediante los subsidios y mediante también la violación de legislaciones internacionales. Después de lo de San Carlos, llegamos a la ciudad de Medellín, desubicados, desorientados, tocamos las puertas de ayuda humanitaria, Cruz Roja Internacional y otras ONG, y recibimos apoyo con mercados por espacio de 3 meses. Y de ahí se terminó la ayuda y ahí quedamos, peor que como empezamos. Digo peor como empezamos, porque ya esta persona que ya conoce todas las oficinas, ya no vuelven a abrir en esa parte, porque ya es conocido, ya le conocen su problema. Y todo lo que la red de solidaridad pretende y quiere del campesino es simplemente extraerle información, porque las ayudas no las hemos obtenido. Decirle al Estado, no hace falta senderos, no hace falta calles, no hace falta continuar el colegio, no hace falta una sede comunal. ¿Por qué? ¿Por qué nos da miedo? Porque ya nos están tildando de auxiliadores de la guerrilla. Y ese es el problema más delicado que estamos viendo ahorita. Ahorita nosotros tenemos que ver lo que ocurra, pase lo que pase, y la gente quien tiene que quedarse callada. En este momento hay un desplazamiento forzoso, interurbano, de barrio a barrio, pero ya la gente no sabe para dónde pegar. ¿Por qué? Porque todos los barrios ya están copados por todas las fuerzas de paramilitares. Porque no es que el Estado no conozca los derechos que nosotros tenemos. Lo que pasa es que el Estado los conoce, sabe qué derechos tenemos, pero nos los desconoce a nosotros. Eso es lo que hace el Estado con nosotros. Y si de pronto vamos a reclamar, entonces nos presiona. Entonces ahí vamos, tenemos que seguir luchando. Ya le tocará la lucha a los que van levantando, porque nosotros ya no estamos acabando. Pero más sin embargo todavía de pronto tenemos esperanza de seguir trabajando. Cuando salí yo hacia arribita, entonces la cuñada mía me llamó y me dijo, es que se nos va a dañar la mañana. Entonces ellos, entonces yo los vi, y entonces ella me llamó para la casa de ella, yo subí, y entonces me dio un tinto y me dijo, usted sí aquí. Entonces yo le dije, Gloria, caminámonos para abajo para la casa, que allá nos podemos meter bajo de una cama o cualquier cosa por si va a pasar algo. Y ella me dijo, no, tranquila, que no va a pasar nada. Ella sabía lo nerviosa y lo preocupada que me ponía yo cuando veía a esa gente. Cuando yo estaba parada en la puerta, cuando yo sentí que me echaron mano y me dijeron, entonces ella me dijo, déntrese. Entonces yo me adentré y cerramos la puerta, y los niños de ella estaban en el piso, en la cama,
Y entonces yo le dije a ella, Gloria, quite los niños de ahí. Entonces ella cogió la bebecita, la niña estaba llorando mucho, la cogió y la estaba alimentando. Entonces yo llegué, me tiré al piso y le dije yo a los otros niños, tírense al piso. Y entonces ellos a mí me hicieron caso. A Gloria le dije, Gloria, tírese al piso. Y ella a mí no me quiso hacer caso, ella se sentó. Ella se sintió resguardada por un chifonier que ella tenía, se sintió resguardada, más sin embargo yo siempre me tiré al piso y yo era así, quietecita, yo no me movía y ella era toda preocupada que porque estaban matando a los muchachos, que porque los estaban acusando que ellos le habían disparado. En ningún momento se sintieron disparos allá, no, nunca se sintieron disparos. Ella dijo, es que ay, me hirieron. Y yo cogí un trapito y se lo puse y yo le dije, Gloria, aguante, que si Dios quiere vamos a salir adelante. No, entonces los niños empezaron, ay tía, por lo que más quiera, tía, no me deje morir a mi mamá, tía, no me deje morir a mi mamá. Y entonces yo les decía, no, mi amor, los niños, su mamá no se va a morir, ténganlo por seguro que su mamá no se va a morir. Entonces ellos eran suplicándome y los niños decían, ay Dios mío, pero ¿por qué no fui yo? ¿Por qué tuvo que haber sido mi mamá? ¿Por qué no fui yo? Y entonces la niña iba a salir corriendo que para que la mataran a ella también, que si ya le habían matado a la mamá, entonces ¿qué sentido tenía ella de seguir viviendo? Entonces me dijo a mí, es que no, tía, habría que hacer algo, tía, déjeme salir, que me maten a mí también, porque yo soy mamá, ¿yo qué voy a hacer? Y entonces yo les decía que no, yo les póngase a rezar, mami, póngase a rezar. Decían de que había mucha presencia subversiva, cuando todo lo que destruyeron allí fueron casas de campesinos y las víctimas fuimos campesinos. Directamente a nosotros nos tildan como cómplices, que no es mucha mentira, porque a mí me tocó el 4 de septiembre aquí un congreso que hubo con CODES, donde un doctor dijo que todo el desplazado que salía del campo como campesino era vínculo de los grupos armados. Entonces yo le pregunté que por qué. Entonces yo creo que eso es discriminación. ¿Usted sí puede creer que un presidente o un gobierno está haciendo cosas bien hechas, mandando a matar a la humanidad? Sí está haciendo cosas bien hechas. Sí tendrá salvación. Sí hay salvación. ¿Qué dice la palabra? No matarás. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Sí? ¿O no dice? Dice, no juzgues para que no seas juzgado. No matarás. ¿Y por qué mandan a matar hasta los niños, hombre, que hasta los niños han perecido? Yo creí que me iban a disparar. Yo llegué, toqué la puerta y cogí el teléfono de mi casa y le llamé a la vecina para que me prestara ayuda, para que mirara a ver cómo era que íbamos a hacer para sacar a Gloria. Cuando yo ya salí, ellos me dijeron, señora, salga. Y entonces le dije yo, vamos a salir a llevar a la cuñada. Y me dice que, ay señora, nosotros no queríamos esto. La señora acabó de morir y entonces yo le dije, ay no, pero ¿cómo me dicen ustedes de que ella se murió? Entonces me dijo, no hay nada que hacer ya. Ay, qué maricada, nosotros no queríamos que hubiera pasado esto. La bebé, cuando ella tenía la bebecita quedó bañadita en sangre. Y nosotros no creímos pues de que a ella le había pasado nada, porque nosotros llegamos, la quitamos a ella, le limpiamos la sangre, la llevamos con una vecina, cuando al otro día la niña que con el ojito cerrado, y la llevamos, imagínense que la mamá la estábamos velando y las otras tías de la niña la llevaron al hospital. A mí mismo le dijeron de que la niña
le había perforado el ojito. Y entonces eso le tomaron miles de exámenes y todo, y la niña antier le sacaron el ojito. Debido a una esquirla que le cayó a la niña, le sacaron el ojito, quedó tuertita. Porque yo creo que los medios de comunicación, todos son estatales del gobierno. Pues, y debido a esto, todas estas masacres no salen a la luz del pueblo. Porque el campesino para ellos, nosotros como campesinos para este sector, según ellos no significamos nada. Los comerciales dicen es que confíen en el policía, que confíen en el ejército, pero ¿qué niños van a confiar en ellos sabiendo ellos que vienen es a acabar con el barrio entero? Cuando llegó la policía llevó unos niños de ahí de la escuela, que llegó una señora y le dijo a ellos que porque ellos venían a sacarse a los niños de las escuelas, que veía que los niños únicamente estaban estudiando, y la policía lo que dijo fue que eso no importaba, porque era que los niños en el día estudiaban y en la noche salían a hacer cosas malas. Digamos directamente, la guerra, véngase donde se venga, es una trinchera. Es una trinchera, porque sí, entre más guerra, más problemática. No tienen un ayer, no tienen las nostalgias, porque esa historia suya que construye el ser humano, que cuando va caminando construye su propia historia, que son sus recuerdos, que es la parcela, que son los sueños, lo que se tuvo antes, lo que se construyó antes, eso se va diluyendo en la marcha, se va diluyendo en ese trajinar dramático de los desplazados, y cuando llegan a las ciudades son seres invisibles, porque en este país, desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, una de las razones sociales de la guerra, una de las razones sociales históricas de la guerra es que el otro no existe, es la exclusión. Y cuando uno mira esta historia de este país, este es un país que durante 50 años han sido excluidos los unos, porque los únicos que tienen derecho a vivir son los que potencialmente tienen una razón económica que defender. ¿Y qué sucede? Se van a arrodillarse, por decir algo, a los Estados Unidos, a pedir grandes partidas, y traen grandes presupuestos. ¿Y qué hay de los desplazados? Llegan y sirven el ponqué, se lo reparten en tajadas, y a los desplazados no les tocan ni siquiera las migajas. ¿Cómo es que en este país tenemos que hacer, si es que la gente se está ganando su comida, nadie se la está regalando? Aquí lo que nosotros exigimos no es sino el arreglo de caminos, de pronto que nos colaboren para unos copites, para unos libros, y lo de la guardería de bienestar familiar, un mercado, porque nosotros no les estamos pidiendo más nada. Es que a uno eso le duele en el alma, le duele, mejor dicho, más adentro de todos los adentros que me dicen por ahí, porque es que no hay ningún motivo ni razón para hacer una cosa de esas con uno, con las personas, con los seres humanos, digamos, que eso no es faltarle al respeto, eso es faltarle al respeto, crearle a uno situaciones económicas fuera de lo normal, mejor dicho, no es llegar a la miseria y no más abajo de la miseria todavía, porque es que uno con los niños aguantando hambre, deshidratados, sin comida, y el señor alcalde muy tranquilo. Es una población que además queda sin recursos económicos con la cual sostenerse. Ahora, eso, según diversas estadísticas, ya ha producido millones de personas que ya viven en las grandes ciudades sin ningún tipo de protección. ¿Cómo devolver ese proceso? No puede ser con la actual política, de entregarle algún tipo de limosna transitoria a estas poblaciones para que sobrevivan, ni mucho menos el que no puedan retornar a sus viejos territorios. O sea, incluso el proceso de negociaciones con los paramilitares tiene que llevarse hacia la idea de que inmensas masas de la población desplazada hoy en Colombia puedan retornar
o entrar a territorios y a tierras productivas, muy fértiles, muy ricas, hoy bajo control paramilitar. Esa es una cosa que un proceso de negociación con ellos no puede dejar de lado, como efectivamente está sucediendo hoy, y que podría lograr que una buena parte de esta población pudiera resarcirse del daño que le ha ocasionado el proceso de violencia en primer lugar y el proceso planificado de despojo. El estatus de refugiado, interno o externo, tiene unas connotaciones internacionales profundas. Para el refugiado externo, que ya tenemos también bastantes decenas de miles en los países limítrofes, una obligación del Estado que es receptor del refugio, de ayuda a esos refugiados. Pero para la mayor parte de los refugiados que son internos dentro de Colombia, implica unas mayores obligaciones del Estado colombiano de cara al orden internacional para atender la población refugiada interna. Por eso no se le da el tema que tiene una connotación internacional de refugiado, sino otros como el de desplazado, que no logra tener ese mismo estatus. Yo me considero desplazada, refugiada. ¿Por qué desplazada, refugiada? Porque dentro de lo que uno vive, si hablamos de desplazamiento es los que sufrimos todos los días. El refugiado es aquella persona que busca un hogar donde poder estar. Y sabemos que en este país es difícil, por decir un ejemplo, buscar un refugio y que nos dejen estar ahí. Pero sin embargo nosotros, como desplazados, seguimos luchando porque nos reconozcan ese derecho de ser refugiados por la violencia, porque nosotros nada tenemos que ver con el conflicto armado, somos personas civiles y como tal debemos de vivir. Si no nos dejan vivir en un lugar, entonces que nos dejen vivir en otro, pero que nos den mínimamente ese derecho de tener siquiera el eslogan de ser refugiados en algún lugar del país, sí, porque no fuera del país, sino aquí en nuestro propio país. Escuchamos un texto bíblico escrito por un cristiano llamado Pablo a los cristianos de su época, y es también para nosotros hoy, cristianos aquí en la Onda. San Pablo le decía a los cristianos romanos: ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que despertemos. Yo creo que hemos venido reclamando este derecho a la vida hace mucho tiempo, y no es de ahorita, porque nosotros venimos reclamando el derecho a la vida desde el 56, me recuerdo yo, que yo empecé a trabajar. Entonces nosotros, por esta razón, perdimos la fe, la moral. Honestamente le digo, del gobierno central, nosotros no confiamos en el gobierno central, ni en sus políticos. Nosotros reclamamos nuestros derechos. No los reclamamos, sino que los exigimos. Porque si seguimos permitiendo más y más invasiones, no habrá bienestar para los ciudadanos que tenemos en Medellín. Y hemos procedido con un helicóptero cada 8 días, dándole vueltas a la ciudad para evitar que tengamos más invasiones y por lo tanto más problemas de seguridad en la ciudad. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires
ya no fueron Buenos Aires y la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristezas y el corazón del hombre se hizo añicos antes que explotara de vergüenza. Usted preguntará, ¿por qué cantamos? Si estamos lejos como el horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche es siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta.